Bienvenidos a este análisis a fondo. Una exploración que, está diseñada para coger auténticas montañas de información y extraer de ahí el conocimiento más puro. Hola, ¿qué tal? Sí, montañas literales de datos, desde estudios clínicos hasta notas detalladísimas de expertos. Exacto. Y la misión de hoy está pensada específicamente para cualquier mente curiosa que busque aprender de forma eficiente sin sentirse abrumada por ese exceso de datos. Hoy vamos a desmontar pieza por pieza algunos de los mitos más extendidos sobre el azúcar, la grasa corporal y el envejecimiento. Es un material fascinante. Abarca desde la fisiología pura del metabolismo hasta estrategias de recomposición corporal. Sí, estrategias que utilizaban los culturistas de la época dorada, fíjate, y llegaremos hasta la ciencia de la longevidad funcional para mayores de 50 años. Vale, vamos a desgranar esto, porque da la sensación de que hoy en día la nutrición se ha convertido en una especie de, de religión, donde todo el mundo tiene una opinión extrema. Totalmente. Es un placer sumergirse en este material porque lo que ocurre habitualmente en las redes sociales o en el marketing nutricional moderno es que la información pierde todos los matices. Ya, se simplifica demasiado. Claro. El discurso público tiende a reducirlo todo a «este alimento es un veneno tóxico» o «este otro es una cura milagrosa». Blanco o negro. Exacto. Sin embargo, cuando uno analiza la ciencia real y observa la fisiología de cómo funciona verdaderamente el cuerpo humano, descubre que los procesos metabólicos son muchísimo más dinámicos y, curiosamente, mucho menos restrictivos de lo que la cultura de las dietas nos hace creer. Y hay un punto en la investigación que choca frontalmente con esa cultura de las dietas. Es la idea de que el azúcar es intrínsecamente tóxico. Ese es un gran mito. Leer en estos análisis metabólicos que el azúcar no es ese veneno absoluto, la verdad sorprende bastante. De hecho, la glucosa se describe aquí como el combustible principal del cerebro y una parte integral de un metabolismo humano sano. Es que, desde el punto de vista evolutivo y fisiológico, el organismo humano utiliza la glucosa de manera constante para sobrevivir. Pensemos en alimentos que universalmente consideramos saludables, o sea, una pieza de fruta entera. Que contiene azúcares naturales, claro. Eso es, la evidencia científica sencillamente no respalda la narrativa de que la molécula de azúcar, aislada y por sí misma, tenga una toxicidad inherente. El problema real radica en el contexto de consumo. El contexto, la palabra mágica. Siempre. La ciencia establece una línea roja muy clara cuando hablamos de los llamados azúcares libres o azúcares añadidos, bebidas azucaradas, jarabes, productos ultraprocesados. Pero a ver, hagamos de abogado del diablo por un momento. Si el cuerpo humano es en el fondo una máquina que procesa energía y cuenta calorías, ¿qué más da si esas calorías vienen de beberse un refresco o de masticar algo sólido? ¿Por qué el cuerpo reacciona de forma tan distinta a esos azúcares libres? Es una excelente pregunta, y la respuesta está en la mecánica de la digestión y la saciedad. Fisiológicamente, el cuerpo no registra las calorías líquidas de la misma manera que las sólidas. O sea, no las detecta igual. Para nada. Cuando alguien mastica un alimento, el estómago se expande físicamente, y en ese momento se envían señales hormonales al cerebro para indicar que está entrando alimento. Vale. Con las bebidas azucaradas, ese proceso se anula por completo. Los líquidos pasan a gran velocidad por el tracto digestivo, no hay un estiramiento gástrico significativo, no hay fibra que ralentice la absorción, y por tanto, el cerebro no registra la saciedad. Y claro, el resultado es que se pueden ingerir cientos de calorías en cuestión de segundos. Exacto. Y una hora después el cuerpo seguirá pidiendo comida como si no hubiera ingresado absolutamente nada de energía. Entendido. Es un problema de calorías vacías y rápidas, que no apagan la señal de hambre. Además, las cifras que arroja la revisión de estos datos son abrumadoras. Muy contundentes. Sí, vinculan ese alto consumo de azúcares libres con decenas de problemas metabólicos. Acumulación de grasa en el hígado, resistencia a la insulina, obesidad. Por eso las pautas oficiales sugieren limitar esos azúcares añadidos a menos del 10% de las calorías diarias. Idealmente por debajo del 5%. Que estamos hablando de apenas unos 25 gramos, lo que equivale a unas 6 cucharaditas al día. Y siempre dejando claro que comerse una naranja entera no entra en esta restricción. Claro, porque la fibra cambia las reglas del juego por completo.
La fibra actúa como una red que libera los azúcares lentamente en el torrente sanguíneo. Esto da tiempo al cuerpo a procesarlos sin generar picos inmanejables. Y esto nos lleva a uno de los mitos más persistentes en el mundo del fitness, la creencia de que cualquier gramo de azúcar que se ingiere se convierte inmediatamente en grasa abdominal. Ese es un clásico. La investigación metabólica que estamos revisando desmiente esto de forma categórica, para condiciones normales. Si conectamos esto con el panorama general, la conversión directa de carbohidratos en grasa corporal tiene un nombre clínico. Se llama lipogénesis de novo. Lipogénesis de novo. Sí. Y los estudios metabólicos hipercontrolados en humanos demuestran que este proceso es extremadamente ineficiente en nuestra especie. Hablamos de estudios donde encierran a personas en cámaras metabólicas para medir cada molécula de aire que respiran. Nivel de precisión máximo. Absoluto. Y en circunstancias habituales, esta conversión directa representa apenas entre el 5 y el 10% de los carbohidratos ingeridos. Un porcentaje bajísimo. Muy bajo. Porque cuando entra glucosa en el cuerpo, la prioridad número 1 es quemarla para obtener energía inmediata. La prioridad número 2 es almacenarla en forma de glucógeno en los músculos y en el hígado. Solo cuando esos depósitos están a rebosar, supongo. Exactamente. Solo cuando están llenos y además existe un exceso calórico significativo y prolongado, el cuerpo se toma la molestia de activar la lipogénesis de novo para crear grasa. Entonces, si el cuerpo es tan reacio a convertir el azúcar directamente en grasa, ¿por qué los productos azucarados están tan vinculados al aumento de peso global? Esa es la gran paradoja. La respuesta que dan los datos es fascinante por su simplicidad. El azúcar engorda indirectamente. En primer lugar, hace que la comida sea hiperpalatable. Es increíblemente fácil comerse un paquete entero de galletas, pero casi imposible comerse el equivalente calórico en pechuga de pollo. Nadie se da un atracón de pollo hervido. Exacto. Y en segundo lugar, porque desplaza a los nutrientes reales al saciar menos. Y esto me lleva a la insulina, que es otro tema candente. Hay mucho miedo a los picos de insulina, asumiendo que bloquean la quema de grasa de forma permanente. La insulina tiene el trabajo de abrir las células para que entre la glucosa. Y es cierto que, mientras hace ese trabajo, frena la oxidación de grasas. Ahí está el origen del mito. Claro, pero el detalle crucial que suele omitirse es la temporalidad. Ese freno dura un par de horas tras la comida. En un ciclo completo de 24 horas, habrá periodos donde se almacena energía y periodos, como durante el sueño o entre comidas, donde se quema grasa. O sea que el cuerpo va alternando. Constantemente. Lo que dicta el resultado final en la báscula al acabar el día o la semana es el balance energético total. Las dietas altas en carbohidratos no impiden la pérdida de grasa si las calorías totales están controladas y el aporte de proteína es el adecuado. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hay un aspecto histórico en esta investigación que me dejó sin palabras. Lo de los años 50, supongo. Sí. Si miramos a los culturistas de la vieja escuela, los de la época dorada entre los años 50 y 70, vemos un misterio metabólico. Había tipos que mantenían físicos esculturales con niveles de grasa corporal ínfimos, pero en sus rutinas diarias incluían tarros de miel, enormes cantidades de fruta e incluso añadían azúcar refinado al café antes de entrenar. Es un contraste brutal con hoy en día. ¿Cómo encaja esto con la idea moderna de que los carbohidratos destruyen la definición muscular? Es el ejemplo perfecto para ilustrar que la fisiología siempre depende del contexto. La pieza que falta en el rompecabezas moderno es el papel del músculo esquelético. Un músculo que recibe entrenamiento de fuerza constante actúa como un gigantesco sumidero de glucosa. ¿Un sumidero? Sí. Para ponerle números, un adulto con una buena masa muscular puede llegar a almacenar entre 300 y 500 gramos de glucógeno en sus músculos. A eso hay que sumarle los 80 o 120 gramos que guarda el hígado. 200, 400 gramos. Si lo pasamos a calorías, estamos hablando de casi 2.000 calorías de pura energía que pueden vivir almacenadas dentro del tejido muscular. Es como tener un depósito de combustible auxiliar del que casi nunca somos conscientes. Es una analogía muy precisa. Y lo que sucede fisiológicamente durante un entrenamiento intenso con pesas es que parte de ese depósito de combustible se vacía. Lógico, se gasta la energía. Claro. Y al terminar la sesión, el entorno celular cambia por completo. Las membranas de las células musculares expresan unas proteínas transportadoras llamadas GLUT4. GLUT4, vale. Podemos imaginar estos transportadores como decenas de miles de puertas que se abren de par en par hacia el torrente sanguíneo. Buscan desesperadamente glucosa para rellenar el tanque vacío. Buscan reponer lo gastado. Exacto.
En ese momento específico, cualquier carbohidrato que se ingiera, ya sea un plato de arroz o una cucharada de miel, es absorbido casi de forma exclusiva por el tejido muscular. La probabilidad de que esa energía se desvíe hacia el tejido adiposo para formar grasa es estadísticamente ridícula. Esto explica por qué un culturista de los años 60 podía tolerar todo ese azúcar. Su tanque era enorme y lo vaciaban a diario con entrenamientos brutales. Es un contraste tremendo con la crisis actual. Un contraste abismal. Porque el verdadero problema moderno, según reflejan los datos, no es simplemente que un alimento contenga carbohidratos. Es la colisión de un sedentarismo absoluto con un superávit de calorías provenientes de ultraprocesados. Esa es la clave. Para una persona que pasa 10 horas sentada frente a un ordenador, su depósito muscular de glucógeno está siempre lleno hasta los topes. Cuando esa persona ingiere un exceso de azúcares libres, el tanque rebosa y el cuerpo no tiene más remedio que lidiar con esa glucosa sobrante. Y ahí se generan todos los problemas metabólicos que conocemos. La inactividad física cambia las reglas del juego metabólico por completo. Esos atletas del pasado tenían un gasto energético colosal y una base nutricional muy sólida, compuesta por alimentos no procesados. El azúcar o la miel eran solo combustible rápido para una máquina que operaba a máxima potencia. No eran la base de su dieta. Técnica, cortaba todos los carbohidratos y conseguía definirse y sentirse genial en un par de meses. ¿Un caso muy habitual? Sí. Y esa misma persona, al llegar a los 55 años, intenta exactamente la misma estrategia y se estrella contra un muro. Se siente exhausta, su rendimiento en el gimnasio se desploma y, paradójicamente, su composición corporal empeora. Empeora bastante, sí. ¿Qué está pasando a nivel interno para que la misma dieta fracase tan estrepitosamente un par de décadas después? El factor determinante aquí se conoce en la literatura científica como resistencia anabólica. Resistencia anabólica. Así es. A medida que el cuerpo envejece, el tejido muscular se vuelve cada vez más sordo a las señales de crecimiento y reparación. Para que un músculo de 50 o 60 años sintetice nuevas proteínas y se mantenga fuerte, necesita un estímulo mucho más potente que un músculo de 20 años. Necesita que le griten más fuerte, por así decirlo. Exacto. Requiere una dosis mayor de proteína por comida y requiere un entrenamiento de fuerza más intenso. Si en ese contexto de resistencia natural se eliminan los carbohidratos de forma drástica, se produce un vaciado crónico del glucógeno muscular. ¿Y sin energía no hay intensidad? Justo. El resultado inmediato es que la persona pierde la capacidad de entrenar con la intensidad necesaria para vencer esa resistencia anabólica. Mencionas el impacto hormonal en este escenario de restricción en personas mayores. Y aquí las notas de la investigación se ponen bastante técnicas. Señalan caídas significativas en la T3 y la leptina tras dietas restrictivas prolongadas. Es un efecto en cascada. Para alguien que no tenga un máster en endocrinología, ¿qué significa exactamente que se desplomen estas hormonas en el día a día? Veámoslo como los sistemas de control de la nave. La hormona T3 es la forma activa de la hormona tiroidea. Esencialmente es el pedal del acelerador del metabolismo. El acelerador, vale. Si la T3 baja, el cuerpo entra en modo de conservación de energía, reduciendo el gasto calórico basal. Uno se siente aletargado y con frío. Por otro lado, la leptina es la hormona de la saciedad y la abundancia. Es el mensajero que viaja al cerebro para decirle que tenemos energía suficiente, que estamos a salvo y no hace falta acumular grasa ni disparar el hambre. Entiendo. ¿Y qué pasa al recortar calorías y carbohidratos? Cuando se recortan en exceso los carbohidratos y las calorías, en una edad donde la recuperación ya está comprometida, la leptina cae en picado. El cerebro entra en pánico, asume que hay una hambruna, dispara el apetito y frena la quema de grasa. Es la tormenta perfecta para perder masa muscular y ganar grasa. Por eso, la solución metabólica que proponen las fuentes para este grupo demográfico es un giro de 180 grados. ¿Un cambio de paradigma? Totalmente. En lugar de restringir al máximo, recomiendan una ingesta alta de proteínas entre 1,6 y 2,4 gramos por kilo de peso al día, todo para romper esa resistencia anabólica. Y de forma crucial, mantener una cantidad moderada de carbohidratos, en torno a 2 o 4 gramos por kilo, colocándolos estratégicamente alrededor de la ventana de entrenamiento. Introducir esos carbohidratos mejora inmediatamente la producción de leptina y reactiva la T3. Vuelve a pisar el acelerador. Exacto. Se genera un aumento de la termogénesis, es decir, el cuerpo gasta más energía simplemente en forma de calor y de movimiento espontáneo diario.
Pero sobre todo, proporciona la energía necesaria para que el entrenamiento sea verdaderamente efectivo. Eso preserva el tejido muscular que es absolutamente vital en esta etapa de la vida. Y precisamente la preservación de ese tejido nos lleva al que probablemente sea el hallazgo más revolucionario de toda esta inmersión en la fisiología. Históricamente, siempre se ha visto al músculo simplemente como carne que mueve huesos, un sistema puramente mecánico. Una visión muy limitada. Sí, pero la ciencia moderna lo cataloga ahora como el mayor órgano metabólico y endocrino del cuerpo humano. Lo llegan a definir literalmente como un órgano antidiabético. El término órgano antidiabético está completamente justificado. El músculo esquelético es el principal consumidor de glucosa del organismo. Después de ingerir una comida, entre el 70 y el 80% de la glucosa que circula por el torrente sanguíneo tiene como destino final ser absorbida por el tejido muscular sano. Hay un detalle mecánico aquí que me parece alucinante. Normalmente pensamos que la insulina es la única llave que puede abrir las células para que entre el azúcar, pero según la investigación, el simple acto físico de contraer un músculo hace que absorba glucosa incluso sin la presencia de insulina. Es un proceso fascinante. Esto significa que salir a caminar a buen ritmo o hacer unas cuantas sentadillas profundas después de una comida copiosa no sirve solo para quemar unas pocas calorías. Es literalmente un mecanismo físico para abrir esas puertas GLU4 y limpiar la glucosa de la sangre, aliviando el trabajo del páncreas. Es un mecanismo de supervivencia bellísimo y eficiente. La contracción muscular obliga a los transportadores a ir a la superficie de la célula para captar combustible independientemente de la insulina. Pero el rol endocrino del músculo va mucho más allá de la glucosa. Aquí es donde entra lo de las mioquinas, ¿verdad? Exacto. El campo de estudio actual está fascinado con el descubrimiento de las mioquinas. El texto dedica un espacio muy especial a esto, y parece ciencia ficción. ¿Cómo funcionan exactamente? Las mioquinas son unas pequeñas moléculas, unas proteínas señalizadoras, que el músculo segrega y libera al torrente sanguíneo únicamente cuando se contrae contra una resistencia. Es decir, el músculo funciona como una farmacia interna. Una farmacia interna. Así es. Cuando hay entrenamiento se liberan estas moléculas que viajan por todo el cuerpo. Llegan al cerebro y promueven la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas. Llegan al tejido adiposo y le ordenan que aumente la oxidación de grasas. Llegan al hígado y mejoran su funcionamiento. Es increíble. Y fundamentalmente tienen un potente efecto antiinflamatorio a nivel sistémico. Combaten esa inflamación crónica de bajo grado que está en la raíz de casi todas las enfermedades modernas. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra visión tradicional de hacernos mayores. ¿En qué sentido? Pues, ¿es el deterioro metabólico y cognitivo una consecuencia inevitable y natural del paso del tiempo? ¿O es en gran medida el resultado de la pérdida silenciosa y crónica de masa muscular funcional por inactividad? Esa pregunta aterriza de lleno en la métrica más asombrosa de todos los estudios revisados hoy. Cuando se analiza qué factores predicen mejor una vida larga y libre de enfermedades, resulta que la fuerza muscular general es un predictor de supervivencia mucho más preciso que el peso corporal total. O incluso que los niveles de colesterol en sangre. Es un cambio de paradigma brutal. Llevamos décadas con la medicina obsesionada casi en exclusiva con el número que marca la báscula y el famoso índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una herramienta epidemiológica que a nivel individual tiene carencias inmensas. Pensemos en dos personas de la misma altura que pueden pesar 80 kilos. Claro, la composición será distinta. Exacto. Una puede tener un porcentaje de grasa del 30% y prediabetes, y la otra puede ser un atleta con un 15% de grasa y un metabolismo impecable. La báscula no distingue tejidos. Solo da un número total. Eso es. Sin embargo, la fuerza muscular no miente. Cuando evalúas cuánta fuerza puede generar una persona, estás midiendo simultáneamente la integridad de su sistema nervioso central, la densidad de sus fibras musculares, su capacidad metabólica y su reserva funcional. La reserva funcional. Sí. En geriatría, esa reserva funcional es la línea divisoria entre envejecer de forma independiente y caer en la fragilidad y la dependencia ante el primer contratiempo de salud. Mantener unos niveles óptimos de fuerza se asocia de forma abrumadora y consistente con una menor mortalidad por todas las causas médicas. Entonces, ¿qué significa todo esto? En realidad, si damos un paso atrás y observamos todas las piezas de este profundo análisis, el panorama general es increíblemente liberador. Muy empoderador. No existen nutrientes que sean venenos puros.
El azúcar no es el fin del mundo si se entiende su lugar y se prioriza la matriz del alimento entero, frente a las bebidas industriales. El balance de energía sigue siendo el dictador del peso corporal, pero el contexto lo es absolutamente todo. El contexto y el movimiento. Exacto, porque por encima de todo el ruido nutricional, el entrenamiento de fuerza emerge como el gran regulador del cuerpo humano. Construir y mantener tejido muscular funcional reescribe las reglas de cómo toleramos los alimentos y cómo nos enfrentamos al proceso de envejecimiento. Entender el porqué de las cosas cambia la forma de vivir. Cuando se comprende la fisiología real, cómo un músculo vacío demanda glucógeno, cómo un estómago necesita volumen para enviar señales de saciedad, o cómo la resistencia anabólica requiere más proteína con los años, se obtiene la mejor herramienta posible. El conocimiento. Sí. Es el antídoto definitivo contra la desinformación, contra el marketing del miedo que busca satanizar ingredientes concretos y contra las dietas milagro. El conocimiento fisiológico permite tomar decisiones racionales basadas en cómo funciona realmente la máquina humana, y eso elimina la ansiedad y la culpa del proceso de alimentarse. Es un enfoque basado en empoderar al cuerpo en lugar de castigarlo mediante la restricción constante. Y para cerrar esta exploración de hoy, conectando con toda esta apabullante evidencia sobre el verdadero rol de la masa muscular, queda una idea bastante provocadora flotando en el aire. A ver, Si la fuerza muscular general y la capacidad de ese tejido para procesar la glucosa y liberar mioquinas son predictores tan claros e inequívocos de una vida larga e independiente, ¿qué pasaría si en un futuro muy cercano, en las revisiones médicas de rutina de cualquier ambulatorio, el médico midiera la fuerza de agarre manual o la masa muscular funcional de las piernas con la mismísima urgencia e importancia con la que hoy te ponen el manguito para medir la presión arterial? Sería una revolución preventiva. Si lo pensamos bien, estaríamos redefiniendo por completo lo que la medicina preventiva considera un verdadero signo vital. Ha sido un viaje espectacular a través del interior de nuestra propia biología. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Es fundamental mantener siempre viva la curiosidad por descubrir cómo funciona realmente ese milagro biomecánico que llamamos cuerpo humano. Hasta la próxima.